Un saludo a todos, les habla la pastora María Luisa Calderón desde Cancún, México. Tema general, dispensacionalismo, subtema, el periodo del gobierno humano. ¿Qué es el dispensacionalismo? Es un sistema teológico cristiano que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de su voluntad y su gracia en diferentes periodos de la historia humana. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. De acuerdo a este sistema, existen 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, reino milenial. Los dispensacionalistas interpretan la Biblia sobre la base literal de la Biblia. Debe notarse que en la Biblia, la palabra dispensación, que proviene del latín dispensare, distribuir, traduce dos vocablos griegos: diaconía o servicio y o economía, administración, comisión o encargo. Nunca significa un periodo de economía, que aunque ciertamente no lo indica, sí refiere la forma en que Dios interactúa con el ser humano durante cierto tiempo establecido. Algunas personas dicen que el dispensacionalismo es un sistema de teología relativamente moderno, el cual fue primeramente propuesto por Juan Nelson Darby a mediados de los años de 1800. Pero la evidencia de que la primera iglesia creía en los principios del dispensacionalismo la podemos encontrar en los escritos del siglo II de Justino Mártir y de Irineo. Justino Mártir visualizó 4 periodos distintos, o dispensaciones, y los nombró de acuerdo a sus actores principales: de Adán a Abraham, de Abraham a Moisés, de Moisés a Cristo y de Cristo a la eternidad. Irineo también visualizó 4 periodos: de la creación al diluvio, del diluvio a la ley, de la ley al evangelio y del evangelio a la eternidad. Con relación al consenso universal entre aquellos que se llaman dispensacionalistas en cuanto al número de estas dispensaciones en la historia humana, el esquema más comúnmente reconocido es la división de 7 presentada por Scofield. Un saludo a todos. Les habla nuevamente la pastora María Luisa Calderón. Subtema: el periodo del gobierno humano. Audio 2. En las notas de Cyril Scofield, que es considerado probablemente la obra dispensacionalista clásica, se señala lo siguiente: las escrituras dividen el tiempo en 7 periodos desiguales, generalmente llamados dispensaciones. Estos periodos están enmarcados en la escritura por algún cambio en el método de Dios de tratar con la humanidad, con respecto a estas dos cuestiones del pecado y de la responsabilidad del hombre. Advertiremos fácilmente que en una gran parte las líneas directrices de estos periodos se asemejan mucho entre sí. Se encontrará que cada una tiene una nota dominante que representa su condición moral o cualidad característica. Cada una tiene un propósito definido en el plan de Dios que se indica claramente. Cada una tiene un personaje sobresaliente, un acontecimiento prominente. Cada una principia con una nueva revelación de Dios, muestra una separación gradual de la revelación por la desobediencia, un apartamiento entre los que obedecen y los que desobedecen, una degeneración de los que forman parte del grupo de los malos, después la desaparición de la barrera entre buenos y malos, terminando con casi una total apostasía de los buenos, y finalmente se ve el juicio de Dios. Por cierto que estas fases varían en sus grados de manifestación en cada periodo, y algunas no aparecen en otros. Las mencionamos como tendencias generales que son de interés observar en esos grandes ciclos de la historia. Puede asimismo observarse que las líneas demarcatorias que dividen estos periodos bíblicos o dispensaciones, volvemos a decir 7, no están claramente definidas, sino que por el contrario se traslapan, es decir, ocurre a veces que al final de algunos de los periodos bíblicos abarca el comienzo del que sigue. Un saludo a todos, les habla la pastora María Luisa Calderón desde Cancún, México. Audio 3, subtema: el periodo del gobierno humano. La base bíblica para esta dispensación se encuentra en Génesis capítulo 8, versículos 15 hasta el capítulo 11. ¿Quiénes son los personajes que abarcan durante este periodo? De Noé a Abraham. ¿Cómo lo definimos? Ya que la conciencia personal no fue una guía adecuada para el ser humano, se encomendó a los gobiernos el administrar justicia y también moral. Predominantemente, esta es la nota
que hace distinción en este periodo. A continuación haremos algunos pormenores. La herencia del hombre al principio de esta edad. El padre de esta edad postdiluviana y del presente mundo fue Noé. Noé supo todo lo acontecido a través de la edad antediluviana y aún hasta la edénica, transfiriéndose de este modo todo lo del antiguo mundo al nuevo. Estímulos para una vida santa. Este nuevo mundo fue poblado solo por los hijos de este hombre justo. Por 350 años caminaron en la presencia y bajo la influencia de este hombre santo, un predicador de la santidad, quien además de su justicia personal y de su comunión con Dios, había sido testigo del gran juicio de Dios sobre el mundo impío que acababa de perecer y que podía usar este hecho como una constante advertencia a su descendencia. Sus hijos inmediatos también fueron hallados dignos de liberarse del diluvio y fueron también testigos de este juicio. También ellos entonces trajeron una recta influencia sobre su posteridad que formó la raza postdiluviana, de manera que había grandes estímulos para una vida santa en el nuevo mundo. Durante este periodo también se destaca un pacto, el pacto que Dios hizo con Noé y que abarca dos lados, el lado divino. Primero, consideraremos, Dios se acerca a Noé con un nuevo pacto. La primera cláusula proveía 3 cosas. La promesa de Dios de no maldecir más la tierra, no volverla a destruir a todo ser viviente como lo había hecho en el diluvio, y todavía serían todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Como una señal de que no volvería a destruir la tierra con agua, puso en el cielo el arco iris. Hubo 2 cambios en la naturaleza. El temor y pavor del hombre sería sobre todo animal de la tierra, permitiéndole al hombre dominarlos. Además de los vegetales, se da al hombre la carne de los animales para comer, con la sola excepción de no comer sangre. Un saludo, audio número 4, subtema, el periodo del gobierno humano. Continuamos. El siguiente aspecto del lado divino del pacto con Noé fue el establecimiento del gobierno humano. En la edad antediluviana no había gobierno humano. Todo hombre podía aceptar o rechazar el método divino, y al rehusar el método divino no sufrir ninguna restricción humana al pecado. Ejemplos. Caín, el primer asesino, fue protegido por Dios para que no experimentara ninguna venganza. Otros, como Lamec, por ejemplo, también tuvieron esta protección, Génesis 4, 23 y 24. Y así, aprovechándose del amor y de la gracia de Dios, el hombre pasó sus años de prueba en la tierra en completo abandono al pecado, en todas sus formas y en todos sus grados. Después del diluvio, el método divino, el único camino hacia la vida eterna, todavía estaba abierto hacia el hombre y todavía estaban libres para aceptarlo o rechazarlo. Pero si lo rechazaban, el método del Redentor, y eran desobedientes a las leyes divinas, no eran más libres para pecar como quisieran, sin que hubiera un castigo terrenal inmediato, porque Dios dispuso ahora y puso en operación un gobierno humano que pediría estricta cuenta al hombre de sus actos. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. La pena capital es la más alta función del gobierno humano, y cuando Dios puso sobre el hombre esta responsabilidad judicial, le dio conjuntamente todo otro poder de gobierno. El gobierno humano, incluyendo la prerrogativa de imponer la pena capital, fue instituido e impuesto por Dios mismo contra todo aquel que le desobedeciera. Romanos 13 del 1 al 7 y 1 Timoteo 1 del 8 al 10. Investir al hombre con esta autoridad y responsabilidad fue otro de los aspectos del pacto de Dios con el hombre después del diluvio. El lado humano en el pacto. El único y específico mandamiento incluido en este pacto fue repetido 2 veces, Génesis 9, versículo 1 y versículo 7, y que era fructificar, multiplicar y henchir la tierra. Un saludo, audio número 5, el periodo del gobierno humano. Continuamos. Otra característica del pacto que Dios hizo con Noé durante el periodo conocido como el periodo del gobierno humano. La duración. Es interesante observar que Dios no ha dado desde Noé a ningún representante de la raza humana un nuevo pacto para con todos los hombres. Por lo tanto, desde los días de Noé y hasta Dios no dé nuevas leyes a toda la humanidad, el pacto con él está en vigencia. El gobierno universal de Cristo en el milenio traerá un nuevo pacto que reemplazará al de Noé. Destellos de profecía en este pacto.
Aunque Dios prometió no destruir la tierra nunca más por medio de agua, da un claro indicio de que su impiedad lo merecería. Génesis 8:21. En la restricción que se hace acerca de no comer sangre, se muestra lo sagrado de la sangre y prefigura ya en la redención que habría por medio de ella. Al indicar que la bendición se encuentra en las tiendas de Sem, señala el linaje del cual vendría la simiente de la mujer. Génesis capítulo 9, versículo número 27. El linaje santo. Nuevamente encontramos a los que se adhieren con fidelidad al pacto de sangre y que caminan humildemente con su Dios, como se indicara. Estos son descendientes de Sem. Se mencionan nuevamente 10 generaciones, Génesis 11 del 10 al 26, que llevan hasta Abraham, cuya vida marcaría otra crisis en la historia humana. El fracaso en este periodo conocido como el gobierno humano. La predicción de Dios de un retorno de la impiedad sobre la tierra pronto se convirtió en realidad. El perverso corazón del hombre no solo rechazó el pacto de sangre, sino que deliberadamente desobedeció el específico mandamiento dado en el pacto con Noé. Se dedicaron a construir ciudades y congregarse, en vez de extenderse como Dios les ordenara. Nimrod, nieto de Cam por la línea de Cus, comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue la cabeza de su reino Babel, añadiéndole después 7 ciudades más. Génesis 10, 10 y 11. El gobierno humano fue una institución divina, pero la edificación de imperios fue y es un plan diabólico para unir al mundo contra el Señor Jesucristo. Apocalipsis 16, 14 y 19, 19. Y entonces se propusieron hacer un plan para no ser esparcidos por la tierra y para hacerse un nombre para sí mismos. La continuación de esta edad. Un saludo, audio número 6, el subtema, el periodo del gobierno humano. El juicio durante este periodo. Nuevamente la Trinidad determina el juicio. Génesis 11, del 5 al 7. La confusión de las lenguas en Babel no fue estrictamente un juicio, sino un medio que Dios empleó para impelirles a dispersarse sobre la tierra. Por cierto que se les detuvo en su pecado y en sus pretensiones ambiciosas, pero pleno juicio en el mundo postdiluviano no se encontrará hasta la gran tribulación que se aproxima. Hasta se puede considerar esta diversificación de las lenguas aquí introducida que les confundió como una enmienda o apéndice al pacto con Noé, trayendo una nueva condición bajo la cual el hombre viviría en todo este periodo. Podemos notar que las diversas lenguas no vinieron por la dispersión de las familias, ni como resultado de un proceso de evolución. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras, pero de súbito, por la intervención divina, se crearon las lenguas que oímos ahora en el mundo. Además, siendo que las muchas lenguas fueron puestos como juicio y restricción al pecado, podemos inferir que cuando todos acepten a Cristo como el que llevó sobre sí el juicio por el pecado, y éste se ha vencido, habrá nuevamente una sola lengua en toda la tierra. Sofonías 3, 9. La continuación de esta edad. La dispersión ocurrió entre los años 2289 y 2060 a.C., o sea, en el periodo de 101 a 330 años después del diluvio. La prueba del hombre en el período postdiluviano estaba desarrollándose. Dios había manifestado una gracia mayor y al mismo tiempo había intensificado la presión para que el hombre hiciera la voluntad divina sin despojarle por ello de su libre albedrío. Ahora quedaba por verse si el hombre se inclinaba a Dios o cometía el pecado de rechazar su gracia y desafiar sus leyes. Nuevamente aconteció que solo unos pocos escogieron servir y obedecer a Dios y creer en su promesa de un Redentor. Como ejemplo de esto tenemos al linaje santo, los antepasados de Abraham y Job en la tierra de Uz. Pero por otro lado, al llegar a la vida de Abraham, tenemos a los que tenían el espíritu de Caín sobreponiéndose a la desventaja de la diversidad de lenguas y uniéndose otra vez en alianzas y edificándose un imperio. Génesis 14, 9. El Señor permitirá que estos constructores de imperios continúen hasta el fin y culminen con el anticristo. Será en sus días como en los días de Noé, y Dios enviará nuevamente un diluvio de su ira para destruir a los impíos de todo el mundo. Esto marcará el fin de la edad postdiluviana. Un saludo a todos. Audio último, subtema, el periodo del gobierno humano. Para concluir mi exposición, resaltaremos lo sobresaliente de este periodo. Primero, el periodo que abarca desde Noé hasta Abraham. El personaje sobresaliente, Noé, como parte del mundo antediluviano y el postdiluviano. También señalaremos la importancia del pacto que Dios hizo con él. El lado divino. Dios se comprometió a no destruir más la tierra con un diluvio y puso su arco en las nubes como señal
de este pacto. También al hombre le dijo que permanecerían las estaciones sobre la tierra. También le dio al hombre la oportunidad de poder comer carne sin sangre, aparte de los vegetales, que era su alimentación básica. También es importante considerar precisamente lo sobresaliente de este periodo es la institución de la pena capital. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Esto indicaba que Dios había dispuesto y puesto en operación un gobierno humano que pediría estricta cuenta al hombre de sus actos. Así que la pena capital era o es la más alta función del gobierno humano, y cuando Dios pone sobre el hombre esta responsabilidad judicial, le da conjuntamente todo otro poder de gobierno. También es importante señalar que ante el imperativo de Dios de extenderse por la tierra, por toda la tierra, el fracaso del hombre en cuanto a lo que Dios predijo sobre él era precisamente que retornaría a la impiedad. Esto se vio evidentemente cuando ellos desobedecieron a Dios, y en este caso particular Nimrod, el nieto de Cam, comenzó a ser poderoso en la tierra y empezó la cabeza de su reinado con Babel. El gobierno humano, aunque fue una institución divina, la edificación de los imperios no lo fue. Entonces el hombre retornó nuevamente a su impiedad. ¿Cuándo será el fin de esta época? Cuando Dios envíe el diluvio, pero ahora de su ira, para destruir a los impíos de todo el mundo. Ese será el fin que marcará la edad postdiluviana. Agregaré una última observación al sistema de interpretación llamada dispensacionalismo. Aunque es, como en los audios anteriores mencioné, ahora a ciertos personajes se les denomina como el padre o tal vez los promotores de este sistema de interpretación llamado dispensacionalismo. No por eso hemos de dejar de considerarlo como un sistema de interpretación importante, y el cual nosotros haremos bien en estudiarlo detenidamente, tomando en cuenta el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Con respecto al sistema dispensacionalista, no se estudia cuán viejo o nuevo puedan ser sus aportes, sino cuán bíblico este sistema puede llegarlo a ser. Con esto concluimos nuestra participación y les deseamos pues que Dios les bendiga. Un saludo desde Cancún.